Livy Dunn, All-American gymnast and Vuori athlete. When you travel and train as much as I do, you find happiness where you are. On the mat or on the sand, movement and comfort are essential. That's why I live in Performance Joggers by Vuori. Made from DreamKnit fabric that's made of 89% recycled materials, effortlessly soft and made to move as much as I do. My happiness starts here, in the softest joggers on the planet. Get 20% off your first purchase at vuori.com/Livy. That's VUORI.com/LIVVY. Exclusions apply. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on U.S. orders over $75 and free returns. Go to vuori.com/Livy and discover the full versatility of Vuori clothing. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Hay una pregunta que millones de creyentes se han hecho alguna vez. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios cuando mi propia mente parece hablar más fuerte que cualquier otra cosa? La realidad es que vivimos en una época llena de distracciones. Hay ruido por todas partes, ruido en las redes sociales, ruido en las noticias, ruido en las conversaciones, ruido en las preocupaciones diarias y, muchas veces, el ruido más fuerte no viene del exterior, sino del interior. Son esos pensamientos que aparecen una y otra vez, esos temores que no parecen desaparecer, esas dudas que intentan ocupar el lugar donde debería estar la confianza en Dios. La Biblia nos muestra que la voz de Dios no siempre llega en medio del estruendo. Muchas veces llega en la calma. Llega cuando el corazón aprende a confiar. Llega cuando dejamos de correr desesperadamente detrás de respuestas y comenzamos a buscar la presencia de aquel que tiene todas las respuestas. En Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos una escena poderosa. El profeta Elías esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego, pero la Escritura dice que Dios no estaba allí. Después de todo aquello vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba la presencia del Señor. ¡Qué enseñanza tan profunda para nosotros! Muchas veces buscamos una voz estruendosa mientras Dios nos está hablando de una manera suave que nuestro corazón agitado no logra percibir. Por eso hoy vamos a descubrir juntos cómo escuchar la voz de Dios en medio del ruido de tus pensamientos. Vamos a hablar de las distracciones que nos alejan de su dirección, de los errores que muchas veces cometemos sin darnos cuenta, y de las maneras en que Dios sigue guiando a sus hijos en la actualidad. Si permaneces hasta el final, podrías descubrir algo que cambie por completo tu manera de buscar la dirección del Señor. Parte 1. El mayor obstáculo para escuchar a Dios no siempre es el mundo. A veces es nuestra propia mente. Cuando las personas piensan en aquello que les impide escuchar a Dios, normalmente imaginan distracciones externas. Piensan en el teléfono celular, en las redes sociales, en las preocupaciones del trabajo, en los problemas familiares o en el ritmo acelerado de la vida. Y aunque todas esas cosas pueden influir, existe una realidad mucho más profunda que muchas veces pasa desapercibida. El ruido más difícil de apagar no suele estar afuera. El ruido más difícil de apagar suele estar dentro de nosotros. Hay personas que están completamente solas en una habitación silenciosa y aún así sienten una tormenta en su interior. No hay televisión encendida, no hay música, no hay conversaciones alrededor. Sin embargo, su mente sigue corriendo de un lado para otro. Recuerdan errores del pasado, imaginan problemas futuros, reviven conversaciones antiguas, piensan en aquello que perdieron, se preocupan por aquello que todavía no tienen. Y mientras todo eso sucede, intentan escuchar a Dios. Pero es difícil escuchar una voz suave cuando hay una multitud de pensamientos gritando al mismo tiempo.
Por eso muchas veces, el problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que nuestro corazón está tan lleno de ruido que no logra percibir lo que Él ya está diciendo. Observa algo interesante. Cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, constantemente los invitaba a confiar. Una y otra vez les decía que no se afanaran. Les enseñaba que el Padre Celestial conocía sus necesidades. Les recordaba que cada día trae sus propias preocupaciones y que el futuro debía colocarse en las manos de Dios. ¿Por qué Jesús insistía tanto en esto? Porque sabía que la preocupación tiene una capacidad muy peligrosa. Ocupa el espacio que debería pertenecer a la confianza. Cuando una persona está consumida por el temor, le resulta difícil escuchar la dirección de Dios. No porque Dios haya desaparecido, sino porque el miedo se ha convertido en la voz dominante dentro de su mente. Quizá alguna vez te ha ocurrido. Has orado pidiendo dirección, pero inmediatamente aparecen pensamientos como: ¿y si todo sale mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si Dios no responde? ¿Y si las cosas empeoran? Entonces comienzas a analizar una situación una y otra vez. Le das vueltas durante horas. Intentas encontrar una respuesta perfecta. Buscas una seguridad absoluta. Pero cuanto más piensas, más confundido te sientes. Y llega un momento en que ya no sabes distinguir entre la voz de Dios y la voz de tus preocupaciones. Eso le sucede a muchas personas. Piensan que están esperando una respuesta divina, cuando en realidad están atrapadas dentro de un círculo interminable de pensamientos. La Biblia muestra que Dios muchas veces habla a través de la paz que produce su presencia. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». Observa esa palabra, gobierne. La paz no aparece simplemente como una emoción agradable. La paz aparece como una autoridad que gobierna. Cuando Dios dirige nuestros pasos, muchas veces produce una tranquilidad profunda, incluso en medio de circunstancias difíciles. Eso no significa que nunca existan dudas o preguntas. Significa que debajo de todas esas preguntas existe una confianza firme en que Dios está guiando el camino. Sin embargo, cuando vivimos dominados por el ruido mental, ocurre lo contrario. Todo se vuelve confuso, todo parece urgente, todo parece una amenaza, todo parece depender exclusivamente de nosotros. Y esa es una carga que Dios nunca quiso que lleváramos. Hay una escena muy conocida en el Evangelio de Lucas que ilustra perfectamente esta verdad. Jesús visitó la casa de dos hermanas, Marta y María. Mientras María permanecía escuchando atentamente al Señor, Marta estaba absorbida por muchas preocupaciones. Llegó un momento en que Marta estaba tan ocupada, tan inquieta y tan distraída que ya ni siquiera podía disfrutar la presencia de Jesús que estaba frente a ella. Y entonces Jesús le dijo algo extraordinario. «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas». ¡Qué palabras tan poderosas! No dijo que Marta era mala, no dijo que no lo amaba, no dijo que no tenía fe. Simplemente señaló el verdadero problema. Estaba afanada, estaba turbada, tenía demasiadas cosas ocupando su mente. Y cuando una mente está llena de afán, incluso la presencia de Dios puede pasar desapercibida. ¿Cuántas veces ocurre eso hoy? Personas que aman sinceramente al Señor, pero viven tan consumidas por la ansiedad que no logran disfrutar su compañía. Personas que oran, pero mientras oran están pensando en 20 problemas diferentes. Personas que leen la Biblia, pero al mismo tiempo están preocupadas por aquello que sucederá mañana. Personas que buscan respuestas, pero no encuentran tiempo para permanecer quietas delante de Dios. Y aquí encontramos una lección fundamental. Escuchar a Dios no siempre consiste en aprender algo nuevo. Muchas veces consiste en silenciar aquello que está ocupando el lugar donde debería estar su voz. Porque la voz del miedo dice, algo terrible va a pasar. La voz de la ansiedad dice, debes resolverlo todo ahora mismo. La voz de la inseguridad dice, no eres suficiente. La voz de la duda dice, Dios te ha olvidado. Pero la voz de Dios dice algo completamente diferente. La voz de Dios recuerda sus promesas,
La voz de Dios fortalece. La voz de Dios corrige con amor. La voz de Dios produce esperanza. La voz de Dios dirige sin destruir. La voz de Dios trae claridad donde antes había confusión. Y para comenzar a escuchar esa voz, primero debemos reconocer algo que quizá no sea fácil aceptar. No todos nuestros pensamientos son buenos consejeros. Muchas personas creen todo lo que piensan. Si sienten miedo, creen que el peligro es real. Si sienten inseguridad, creen que son incapaces. Si sienten desesperanza, creen que el futuro está perdido. Pero la realidad es que nuestros pensamientos pueden equivocarse. Por eso, la palabra de Dios nos llama constantemente a renovar nuestra mente. Dios no quiere que vivamos esclavizados por cada pensamiento que aparece en nuestra cabeza. Quiere que aprendamos a examinar esos pensamientos a la luz de su verdad. Porque cuando la verdad de Dios comienza a ocupar más espacio que nuestros temores, algo extraordinario sucede. El ruido empieza a disminuir, la confusión comienza a disiparse, la ansiedad pierde fuerza, y poco a poco, la voz del Señor se vuelve más clara. No porque Dios haya empezado a hablar más fuerte, sino porque finalmente estamos aprendiendo a escuchar. Y ese es el primer gran paso para escuchar la voz de Dios en medio del ruido de tus pensamientos. Reconocer que muchas veces la batalla principal no está alrededor de ti, sino dentro de ti. Cuando entiendes esto, comienzas a dejar de pelear contra el mundo entero y empiezas a permitir que Dios transforme el lugar donde realmente nace el ruido, tu corazón y tu mente. Parte 2. Dios no compite con el ruido, te invita a acercarte a Él. Existe una idea equivocada que muchas personas tienen acerca de la voz de Dios. Piensan que si Dios realmente quiere hablarles, entonces su voz llegará de una manera imposible de ignorar. Imaginan que será algo tan evidente, tan fuerte y tan sobrenatural que no habrá ninguna posibilidad de confusión. Sin embargo, cuando observamos la Biblia con atención, descubrimos que muchas veces Dios actúa de una forma muy diferente. Dios tiene el poder para sacudir montañas, tiene el poder para abrir mares, tiene el poder para hacer temblar la tierra, tiene el poder para hablar con una autoridad que ninguna criatura podría resistir. Pero sorprendentemente, muchas veces decide hablar al corazón humano de una manera tranquila, profunda y personal. Por eso tantas personas pasan años esperando una manifestación espectacular mientras ignoran las pequeñas maneras en que Dios ya les está hablando cada día. La realidad es que Dios no suele competir con el ruido, más bien nos invita a acercarnos a Él. Piensa en algo por un momento. Si dos personas están hablando en medio de una multitud ruidosa, una de ellas no necesariamente necesita gritar más fuerte que toda la multitud. Muchas veces lo que hace es acercarse. La distancia disminuye, la atención aumenta, y de repente una voz suave puede escucharse con claridad. Algo parecido ocurre en nuestra relación con Dios. Muchas veces queremos que Dios aumente el volumen de su voz mientras seguimos manteniendo las mismas distracciones, los mismos hábitos y el mismo nivel de distancia espiritual. Queremos escuchar mejor sin acercarnos más. Queremos recibir dirección sin dedicar tiempo a su presencia. Queremos claridad sin quietud. Queremos respuestas sin intimidad. Pero Dios no diseñó la relación con Él de esa manera. La voz de Dios se vuelve más clara cuando la relación con Dios se vuelve más profunda. Por eso Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». Observa que el versículo no comienza hablando de respuestas, no comienza hablando de milagros, no comienza hablando de señales. Comienza hablando de cercanía, porque antes que darnos información, Dios desea tener comunión con nosotros. Y aquí encontramos una verdad que puede cambiar por completo nuestra manera de buscar la dirección divina. Muchas veces estamos tan enfocados en recibir una respuesta específica que olvidamos buscar al Dios que tiene la respuesta. Queremos saber qué decisión tomar, queremos saber qué camino seguir, queremos saber cuándo cambiar de trabajo, queremos saber cuándo llegará la bendición, queremos saber cuándo terminará la prueba,
Y mientras perseguimos desesperadamente todas esas respuestas, podemos terminar descuidando la relación con aquel que tiene el control de todas las cosas. Dios no quiere convertirse únicamente en una fuente de soluciones para nuestras emergencias. Él quiere ser nuestro Padre Celestial, quiere caminar con nosotros, quiere guiarnos diariamente, quiere que aprendamos a confiar en Él incluso cuando todavía no tenemos todas las respuestas. Y precisamente allí es donde muchas personas tropiezan, porque creen que escuchar a Dios significa recibir instrucciones detalladas para cada situación de la vida. Pero muchas veces Dios primero trabaja en nuestro carácter antes de mostrarnos el siguiente paso. Antes de revelar la dirección, fortalece la confianza. Antes de mostrar el camino completo, enseña dependencia. Antes de abrir la puerta, forma el corazón. Moisés pasó años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel. David pasó años siendo perseguido antes de sentarse en el trono. José pasó por la esclavitud y la prisión antes de gobernar en Egipto. En cada caso, Dios estaba trabajando mucho antes de que la respuesta final fuera visible. Y lo mismo ocurre con nosotros. Hay temporadas en las que sentimos que Dios guarda silencio. Oramos, esperamos, buscamos, pero aparentemente no sucede nada. Sin embargo, muchas veces Dios está obrando en lugares que todavía no podemos ver. Está moldeando nuestra fe, está fortaleciendo nuestra paciencia, está enseñándonos a depender menos de nuestras emociones y más de su palabra. Porque una fe madura no se sostiene únicamente cuando escucha respuestas inmediatas. Una fe madura permanece firme, incluso cuando todavía está esperando. Y aquí llegamos a algo muy importante. Muchas personas creen que la ausencia de una respuesta rápida significa ausencia de Dios. Pero no es así. El silencio de Dios no significa abandono. El silencio de Dios no significa rechazo. El silencio de Dios no significa indiferencia. Muchas veces significa preparación. Piensa en un agricultor. Después de sembrar una semilla, no ve resultados inmediatos. Durante días aparentemente no ocurre nada. La tierra parece exactamente igual, pero debajo de la superficie está ocurriendo un proceso invisible. Las raíces están creciendo, la semilla está desarrollándose, la vida está avanzando, aunque los ojos humanos no puedan verla. De manera similar, Dios muchas veces trabaja en lo oculto antes de manifestar lo visible, y mientras ese proceso ocurre, nos invita a permanecer cerca de Él, no cerca de las respuestas, no cerca de las emociones, no cerca de las circunstancias favorables, cerca de Él, porque cuando aprendemos a permanecer cerca de Dios, sucede algo maravilloso. Nuestra dependencia cambia de lugar. Ya no dependemos de sentir algo especial cada día. Ya no dependemos de que todo salga exactamente como esperamos. Ya no dependemos de tener todas las respuestas. Comenzamos a depender de su carácter. Y eso cambia completamente nuestra perspectiva. Porque las circunstancias cambian, las emociones cambian, los pensamientos cambian. Pero Dios permanece igual. Él sigue siendo fiel cuando no entendemos. Sigue siendo bueno cuando estamos confundidos. Sigue siendo poderoso cuando nos sentimos débiles. Sigue siendo amoroso cuando atravesamos momentos difíciles. Y cuanto más comprendemos esta verdad, menos ruido producen nuestros temores. ¿Por qué? Porque empezamos a confiar más en quién es Dios que en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Muchas veces el problema no es que Dios esté lejos. El problema es que estamos prestando demasiada atención a otras voces. La voz del miedo, la voz de la preocupación, la voz del pasado, la voz de la culpa, la voz de las opiniones ajenas, la voz de las noticias negativas, la voz de los peores escenarios imaginarios. Todas ellas hablan constantemente. Todas ellas intentan captar nuestra atención. Pero ninguna de ellas tiene la autoridad que posee la voz de Dios. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 10, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Observa algo hermoso. Jesús no dijo que sus ovejas nunca enfrentarían ruido. No dijo que nunca existirían distracciones.
No dijo que jamás habría confusión. Lo que dijo fue que sus ovejas conocen su voz, y esa familiaridad no aparece de un día para otro. Se desarrolla mediante una relación constante. Se desarrolla a través del tiempo. Se desarrolla caminando con él día tras día. Así como un hijo reconoce la voz de su padre entre cientos de voces diferentes, el creyente aprende a reconocer la voz del Señor cuando permanece cerca de él durante mucho tiempo. Y esa es una de las razones por las que Dios te invita continuamente a acercarte. No porque necesite tu compañía. Él es completo en sí mismo. Te invita porque sabe que tu corazón necesita su presencia, sabe que tu mente necesita su verdad, sabe que tu alma necesita su paz, y sabe que mientras más cerca estés de Él, más fácil será distinguir su voz en medio de todo el ruido que intenta distraerte. Por eso, si hoy sientes que no logras escuchar claramente la dirección de Dios, quizá la pregunta más importante no sea cuánto está hablando Dios. Quizá la pregunta sea cuánto tiempo estás pasando cerca de Él. Porque cuando una persona se acerca verdaderamente al Señor, descubre algo extraordinario. Dios nunca dejó de hablar. Lo que ocurre es que muchas veces su voz estaba siendo ahogada por demasiadas otras voces. Y cuando esas voces comienzan a perder fuerza, la dirección de Dios empieza a brillar con una claridad que transforma completamente la vida. Parte 3. Una de las formas más comunes en que Dios habla es a través de su palabra. Cuando alguien se pregunta cómo escuchar la voz de Dios, muchas veces imagina experiencias extraordinarias, piensa en sueños impresionantes, visiones sobrenaturales o manifestaciones sorprendentes. Y aunque Dios puede utilizar diferentes medios cuando así lo desea, existe una realidad que a menudo olvidamos. La forma más constante, segura y accesible en que Dios habla a sus hijos es a través de su palabra. Esto puede parecer algo sencillo, pero si lo entendemos profundamente, puede cambiar por completo nuestra vida espiritual. Muchos creyentes pasan horas preguntándose qué quiere decirles Dios sobre una situación específica mientras tienen una Biblia cerrada sobre una mesa. Buscan una palabra especial, pero descuidan la palabra que Dios ya les ha dado. Buscan una señal extraordinaria, pero ignoran las verdades extraordinarias que están escritas en las Escrituras. Y aquí debemos comprender algo importante. Dios nunca va a contradecir lo que ya reveló en su palabra. Por eso, cuanto más conocemos la Biblia, más fácil se vuelve reconocer la dirección del Señor. Imagina que alguien te llama por teléfono y afirma ser un amigo tuyo. Si apenas lo conoces, probablemente te costará reconocer su voz. Pero si has hablado con esa persona durante años, identificarás inmediatamente quién está al otro lado de la línea. Lo mismo ocurre con Dios. La familiaridad con su palabra nos ayuda a reconocer su voz. Cada vez que lees las Escrituras, estás aprendiendo cómo piensa Dios, qué ama Dios, qué rechaza Dios, qué promete Dios y qué espera de sus hijos. Poco a poco comienzas a desarrollar discernimiento. Poco a poco empiezas a distinguir entre lo que viene de Dios y lo que simplemente nace de tus emociones. Porque no todo pensamiento que parece espiritual proviene del Señor. Hay pensamientos que nacen del miedo, otros nacen del orgullo, otros nacen de heridas del pasado, otros nacen de deseos personales. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, tenemos un fundamento firme para evaluar todo aquello que llega a nuestra mente. Por eso, 2 de Timoteo capítulo 3 nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir e instruir. Observa la profundidad de estas palabras. La Biblia no fue dada únicamente para aumentar nuestro conocimiento. Fue dada para dirigir nuestra vida. Fue dada para corregir nuestro camino. Fue dada para transformar nuestro corazón. Fue dada para guiarnos cuando estamos confundidos. Muchas veces las personas dicen, yo quisiera escuchar una voz del cielo que me dijera exactamente qué hacer. Pero la realidad es que Dios ya ha hablado acerca de muchísimas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si alguien se pregunta si debe perdonar, la palabra ya respondió. Si alguien se pregunta si debe amar a sus enemigos,
la palabra ya respondió. Si alguien se pregunta si debe vivir en honestidad, la palabra ya respondió. Si alguien se pregunta si debe confiar en Dios durante las pruebas, la palabra ya respondió. Hay muchas situaciones en las que no necesitamos una nueva revelación, necesitamos obedecer la revelación que ya hemos recibido. Y aquí encontramos una verdad que puede resultar incómoda para algunos. A veces no tenemos dificultad para escuchar a Dios. Tenemos dificultad para obedecer a Dios. Porque escuchar y obedecer son cosas diferentes. Hay personas que leen versículos sobre el perdón, pero siguen alimentando resentimientos. Leen acerca de la confianza, pero siguen viviendo consumidas por el temor. Leen acerca de la humildad, pero siguen aferradas al orgullo. Leen acerca de la paz, pero continúan entregando su mente a la ansiedad. No es que Dios no haya hablado, es que su voz está siendo ignorada, y cuando aprendemos esto, comenzamos a entender algo fundamental. La obediencia abre espacio para una mayor dirección. Dios muchas veces revela más a quienes son fieles con lo que ya conocen. Piensa en los discípulos. Ellos no recibieron toda la información acerca de su futuro desde el primer día. Jesús los guiaba paso a paso. Un paso de obediencia llevaba al siguiente. Una muestra de confianza preparaba el camino para una responsabilidad mayor. Y de la misma manera, Dios sigue guiando a sus hijos hoy. No siempre muestra todo el mapa. Muchas veces ilumina únicamente el siguiente paso, porque quiere que aprendamos a caminar por fe. Ahora bien, existe otro aspecto maravilloso de la palabra de Dios. La Biblia no solamente nos da instrucciones, también transforma nuestra mente. Y esto es especialmente importante cuando hablamos del ruido de los pensamientos. Muchos de los pensamientos que producen ansiedad nacen porque nuestra mente está llena de información negativa. Noticias alarmantes, opiniones pesimistas, miedos repetidos constantemente, escenarios imaginarios de fracaso. Todo eso va moldeando nuestra manera de pensar. Sin darnos cuenta, comenzamos a interpretar la vida a través del lente del temor. Pero cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, ocurre algo diferente. Comenzamos a ver las circunstancias desde otra perspectiva. Las dificultades siguen existiendo. Los desafíos siguen presentes. Los problemas no desaparecen mágicamente. Pero ahora existe una verdad más grande que nuestros problemas. Existe una promesa más fuerte que nuestros temores. Existe una esperanza más sólida que nuestras dudas. Por eso el Salmo 1 describe al hombre bienaventurado como alguien que medita en la ley del Señor de día y de noche. No dice que la lee rápidamente una vez por semana. Habla de meditación, habla de reflexión, habla de permitir que la verdad de Dios penetre profundamente en el corazón. Y cuando eso ocurre, los pensamientos comienzan a cambiar. La ansiedad pierde fuerza, la desesperación pierde influencia, la confusión pierde autoridad, porque la verdad de Dios empieza a ocupar el lugar que antes ocupaban las mentiras. Quizá una de las razones por las que tantas personas sienten que Dios guarda silencio es porque buscan escuchar algo nuevo mientras ignoran aquello que Él ya dijo. Es como una persona que recibe una carta importante, nunca la abre y luego se queja de no recibir instrucciones. La Biblia es mucho más que un libro religioso. Es una carta viva de un padre que desea guiar a sus hijos. Es una fuente constante de dirección. Es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Y algo hermoso sucede cuando hacemos de la palabra de Dios una parte diaria de nuestra vida. Comenzamos a reconocer su voz, incluso fuera de los momentos de lectura. De repente, en medio de una dificultad, un versículo viene a nuestra mente. En medio de una decisión importante, recordamos una promesa. En medio de una prueba, el Espíritu Santo trae a nuestra memoria una enseñanza que habíamos leído tiempo atrás. Y entonces entendemos que Dios ha estado preparándonos mucho antes de que llegara ese momento, porque la palabra almacenada en el corazón se convierte en una fuente de dirección cuando más la necesitamos. Por eso, si verdaderamente deseas escuchar la voz de Dios en medio del ruido de tus pensamientos, una de las preguntas más importantes que debes hacerte
es esta: ¿cuánto espacio ocupa la palabra de Dios en mi vida diaria? Porque es difícil reconocer una voz que apenas escuchamos ocasionalmente. Pero cuando dedicamos tiempo constante a las Escrituras, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Poco a poco, la voz del temor pierde volumen. La voz de la duda pierde autoridad. La voz de la ansiedad pierde influencia. Y en medio de todo ese ruido que antes parecía imposible de silenciar, la voz de Dios comienza a destacarse con una claridad cada vez mayor, guiando nuestros pasos, fortaleciendo nuestra fe y llenando nuestro corazón de una paz que el mundo jamás podrá ofrecer. Parte 4. ¿Cómo diferenciar la voz de Dios de tus propios pensamientos? Una de las preguntas más comunes entre los creyentes es esta: ¿cómo sé si realmente es Dios quien me está hablando o si simplemente son mis propios pensamientos? Y la verdad es que esta pregunta es completamente válida, porque todos pensamos constantemente. Nuestra mente genera ideas, recuerdos, emociones, preocupaciones, planes y opiniones durante todo el día. Por eso, cuando sentimos una impresión en nuestro corazón o surge un pensamiento que parece importante, muchas veces nos preguntamos si proviene de Dios o de nosotros mismos. Esta duda ha acompañado a creyentes durante generaciones, y aunque no existe una fórmula mecánica para responder cada situación, la Biblia nos da principios muy claros que pueden ayudarnos a desarrollar discernimiento espiritual. Lo primero que debemos entender es que Dios nunca se contradice. Esto parece sencillo, pero es una verdad fundamental. La voz de Dios siempre estará en armonía con el carácter de Dios y con la palabra de Dios. Si una idea contradice claramente las Escrituras, podemos estar seguros de que no proviene del Señor. Dios no va a guiarte a hacer algo que contradiga aquello que Él mismo ya estableció. Por ejemplo, si alguien siente que Dios le está diciendo que responda con odio, que viva en deshonestidad, que actúe con venganza o que abandone principios bíblicos claros, esa impresión no viene de Dios. Porque Dios nunca contradice su propia naturaleza. Él es consistente, Él es fiel, Él es verdadero, y su voz siempre reflejará quién es Él. Ahora bien, existe un segundo principio muy importante. La voz de Dios produce convicción, pero no produce destrucción. Esta diferencia es clave. Muchas personas viven atormentadas por pensamientos acusadores y creen que es Dios corrigiéndolas. Pero debemos aprender a distinguir entre la convicción del Espíritu Santo y la condenación que destruye. Cuando Dios corrige, señala el problema, pero también muestra el camino hacia la restauración. Cuando Dios corrige, hay esperanza. Cuando Dios corrige, existe propósito. Cuando Dios corrige, hay amor. Por el contrario, la condenación solo busca aplastarte. Te recuerda constantemente tus errores sin ofrecer una salida. Te convence de que no tienes esperanza. Te hace sentir abandonado. Te hace creer que jamás podrás cambiar. Y esa no es la voz de Dios. Observa cómo actuaba Jesús. Incluso cuando confrontaba el pecado, siempre había una puerta abierta hacia la transformación. Siempre había misericordia. Siempre había oportunidad para comenzar de nuevo. Siempre había gracia disponible para quien se acercaba a Él con sinceridad. Por eso, cuando escuchas una voz interior que únicamente destruye, humilla y te deja sin esperanza, debes examinar cuidadosamente su origen. Porque el Señor corrige para sanar, no hiere para abandonar. Otro aspecto importante es que la voz de Dios generalmente produce paz, incluso cuando el mensaje es desafiante. Esto puede parecer extraño al principio. ¿Cómo algo difícil puede producir paz? La respuesta es sencilla, porque una cosa es la dificultad de la situación y otra muy distinta es la presencia de Dios dentro de esa situación. Hay ocasiones en las que Dios llama a una persona a dar un paso que le produce temor. Puede ser perdonar a alguien, puede ser abandonar un hábito incorrecto, puede ser tomar una decisión importante, puede ser atravesar una temporada de cambio. Externamente existe incertidumbre, pero internamente existe una paz profunda que confirma su dirección.
Por eso Filipenses capítulo 4 habla acerca de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No dice que la paz aparece únicamente cuando entendemos todo. Dice precisamente lo contrario. Hay momentos en que la mente todavía tiene preguntas, pero el corazón descansa en Dios. Y muchas veces esa paz se convierte en una señal importante de su guía. Ahora bien, también debemos reconocer algo. No todo pensamiento positivo viene de Dios, y no todo pensamiento difícil está necesariamente fuera de la voluntad de Dios. Por eso necesitamos discernimiento. Hay personas que creen que cualquier idea agradable debe venir del Señor. Pero eso no siempre es cierto. Nuestros propios deseos pueden producir pensamientos agradables. Nuestros anhelos personales pueden generar expectativas que parecen correctas. Y precisamente por eso debemos aprender a examinar todo cuidadosamente. La dirección de Dios no se basa únicamente en cómo nos sentimos. También se confirma mediante su palabra, la oración, la sabiduría y el tiempo. Porque muchas veces el tiempo revela aquello que inicialmente parecía confuso. Piensa en José. Cuando recibió los sueños acerca de su futuro, probablemente no comprendió completamente lo que significaban, y mucho menos imaginó el camino que tendría que recorrer. Sin embargo, con el paso de los años, la voluntad de Dios fue haciéndose evidente. A veces queremos claridad instantánea, pero Dios frecuentemente desarrolla claridad progresiva, nos guía paso a paso, nos muestra una parte del camino, y luego la siguiente, y luego otra más, porque la fe crece precisamente cuando aprendemos a caminar sin verlo todo. Existe además una característica muy interesante de la voz de Dios. La voz de Dios suele acercarnos más a Él, mientras que muchas otras voces nos empujan hacia nosotros mismos. Piensa en esto. El orgullo dirige la atención hacia nuestro propio poder. El miedo dirige la atención hacia nuestros propios problemas. La ansiedad dirige la atención hacia nuestras propias limitaciones. Pero la voz de Dios dirige la atención hacia su poder, su fidelidad y su presencia. Cuando Dios habla, nuestro corazón aprende a depender más de Él, aprende a confiar más en Él, aprende a buscarlo más profundamente, y esa es una señal muy importante, porque el propósito principal de la voz de Dios no es simplemente transmitir información, es formar una relación, es acercarnos al Padre, es enseñarnos a caminar con Él. Otro error frecuente es esperar que Dios hable exactamente de la misma manera a todas las personas. La Biblia muestra una gran variedad. A veces Dios habló mediante sueños, otras veces mediante profetas, otras veces mediante circunstancias, otras veces mediante su palabra, otras veces mediante una impresión profunda en el corazón. Sin embargo, aunque los métodos pueden variar, los principios permanecen iguales. La voz de Dios siempre estará alineada con su carácter, siempre estará alineada con su verdad, siempre estará alineada con su amor, siempre estará alineada con su propósito, y cuanto más conocemos al Señor, más fácil se vuelve reconocer esos patrones. Es parecido a la relación entre un hijo y su padre. Un niño pequeño puede confundirse fácilmente, pero con los años aprende a reconocer el tono, la intención y la personalidad de quien le habla. De la misma manera, el creyente madura espiritualmente desarrollando sensibilidad hacia la voz del Señor. No sucede de la noche a la mañana, no ocurre en una sola oración, no aparece instantáneamente. Es el resultado de caminar diariamente con Dios, de leer su palabra, de buscar su presencia, de obedecer aquello que ya ha mostrado, de aprender a confiar incluso cuando todavía existen preguntas. Y aquí encontramos una verdad muy alentadora. Dios no está jugando a esconderse de sus hijos, no está intentando confundirte, no está tratando de hacer imposible que entiendas su voluntad. Al contrario, Él es un Padre amoroso. Él desea guiarte mucho más de lo que tú deseas ser guiado. Él desea hablarte mucho más de lo que tú deseas escucharlo. Él desea conducirte por el camino correcto mucho más de lo que imaginas. Por eso, cuando sinceramente buscas al Señor, cuando permaneces en su palabra,
Cuando oras con humildad y cuando estás dispuesto a obedecer, poco a poco comienzas a desarrollar una capacidad espiritual que transforma tu vida. Empiezas a distinguir la diferencia entre el ruido y la dirección, entre la ansiedad y la paz, entre la presión y la guía, entre los impulsos pasajeros y la verdadera voz de Dios. Y entonces ocurre algo extraordinario. Aquello que antes parecía imposible empieza a volverse cada vez más claro. No porque todas las dudas desaparezcan de inmediato, sino porque tu relación con Dios se vuelve más profunda. Y cuando conoces verdaderamente al pastor, aprendes a reconocer su voz incluso en medio de la multitud de pensamientos que intentan distraerte cada día. Parte 5. ¿Por qué Dios a veces guarda silencio y lo que está haciendo mientras esperas? Hay una etapa en la vida espiritual que resulta especialmente difícil para muchos creyentes. Es ese momento en el que oras, buscas a Dios, lees la Biblia, intentas acercarte a Él, y aún así, parece que el cielo permanece en silencio. Oras por dirección y no llega una respuesta inmediata. Pides claridad y la confusión parece continuar. Buscas una señal y no aparece. Esperas una puerta abierta y todo sigue igual. Y entonces surge una pregunta que puede inquietar profundamente el corazón. ¿Dónde está Dios? Tal vez incluso te has preguntado. Honey, what are you listening to? Mom! Your teen might not share everything with you, but teens share everything with each other. And certain everyday behaviors, like sharing food, drinks, or kisses, could mean sharing bacteria that can cause meningococcal disease, known as meningitis. Although meningitis is uncommon, about 1 in 10 who develop it will die. Ask your teen's doctor about missing meningitis vaccinations. Learn more at meningitis.com. Vaccination may not protect all recipients. Sponsored by GSK. Alguna vez, si realmente te escucha, quizá has pensado que algo está mal contigo. Quizá has llegado a creer que Dios habla con otras personas, pero no contigo. Quizá has sentido que tus oraciones suben al cielo y simplemente desaparecen. Y si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas algo muy importante. No eres la primera persona que atraviesa una experiencia semejante. De hecho, muchos de los hombres y mujeres más fieles de la Biblia pasaron por temporadas donde parecía que Dios estaba guardando silencio. David experimentó momentos así. Jeremías experimentó momentos así. Job experimentó momentos así. Incluso personas que fueron utilizadas poderosamente por Dios tuvieron temporadas de espera, incertidumbre y preguntas. Por eso debemos comprender una verdad fundamental. El silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Muchas veces confundimos ambas cosas. Pensamos que porque no escuchamos una respuesta inmediata, Dios se ha alejado. Pensamos que porque no vemos resultados rápidos, Dios ha dejado de actuar. Pensamos que porque todavía no entendemos lo que está sucediendo, Dios ya no está involucrado. Pero la realidad es completamente diferente. Dios puede estar trabajando intensamente, incluso cuando nosotros no percibimos nada. Piensa en José. Dios le mostró sueños extraordinarios acerca de su futuro. Sin embargo, después de aquellos sueños, las circunstancias parecieron empeorar. Fue rechazado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue llevado a una tierra extranjera, fue acusado injustamente, fue encarcelado, y durante años no vio el cumplimiento de aquello que Dios le había mostrado. Imagina por un momento los pensamientos que pudieron pasar por su mente. Quizá se preguntó si había entendido mal. Quizá se preguntó si Dios lo había olvidado. Quizá se preguntó por qué todo parecía ir en dirección contraria a las promesas recibidas. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Dios estaba obrando. Dios estaba preparando escenarios. Dios estaba moviendo circunstancias. Dios estaba formando el carácter de José. Dios estaba construyendo algo mucho más grande de lo que él podía imaginar. Y cuando llegó el momento correcto, todo comenzó a tener sentido. Lo que parecía abandono era preparación. Lo que parecía retraso era entrenamiento. Lo que parecía silencio era trabajo invisible. Y muchas veces ocurre exactamente lo mismo en nuestras vidas. Nosotros vemos días, Dios ve décadas.
Nosotros vemos una situación aislada. Dios ve la historia completa. Nosotros observamos el problema presente. Dios observa el propósito eterno. Por eso Isaías nos recuerda que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Hay cosas que hoy no comprendemos. Hay respuestas que todavía no vemos. Hay procesos que parecen innecesarios desde nuestra perspectiva, pero Dios está trabajando desde una visión mucho más amplia. Y precisamente ahí aparece uno de los mayores desafíos de la fe: confiar cuando todavía no entendemos. Porque es fácil confiar cuando todo tiene sentido. Es fácil confiar cuando las puertas se abren. Es fácil confiar cuando las respuestas llegan rápidamente. Pero la verdadera madurez espiritual comienza a desarrollarse cuando seguimos creyendo incluso durante los períodos de silencio. Cuando seguimos buscando a Dios, aunque no veamos resultados inmediatos. Cuando seguimos orando, aunque todavía no aparezca la respuesta. Cuando seguimos caminando, aunque el camino no esté completamente iluminado. Y aquí debemos comprender algo que muchas veces pasamos por alto. Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en acelerar nuestros calendarios. Nosotros solemos enfocarnos en la respuesta. Dios muchas veces se enfoca en la transformación. Nosotros queremos saber cuándo terminará la prueba. Dios quiere formar una fe que permanezca firme durante la prueba. Nosotros queremos escapar rápidamente del proceso. Dios quiere que salgamos fortalecidos del proceso. Por eso hay temporadas donde el Señor parece estar más interesado en prepararnos que en apresurarnos. Y aunque eso puede resultar frustrante, termina siendo una de las mayores bendiciones de nuestra vida. Porque muchas veces pedimos cosas para las cuales todavía no estamos preparados. Pedimos responsabilidades mayores, pedimos bendiciones mayores, pedimos oportunidades mayores, pero Dios conoce aquello que nosotros no vemos. Conoce nuestras fortalezas, conoce nuestras debilidades, conoce las áreas que todavía necesitan crecimiento. Y por amor, permite procesos que nos preparan para aquello que vendrá después. Ahora bien, existe otro motivo por el cual a veces sentimos silencio espiritual. Y es que Dios desea que aprendamos a caminar por fe y no únicamente por sensaciones. Esto es muy importante. Hay creyentes que basan toda su relación con Dios en lo que sienten. Si sienten emoción, creen que Dios está cerca. Si sienten entusiasmo, creen que Dios está hablando. Si sienten alegría, creen que todo está bien. Pero cuando esas emociones desaparecen, comienzan a pensar que Dios también desapareció. Sin embargo, la presencia de Dios no depende de nuestras emociones. Dios sigue siendo Dios, en los días buenos y en los días difíciles. Sigue siendo fiel cuando sentimos su cercanía y cuando no la sentimos. Sigue siendo amoroso cuando experimentamos gozo y cuando atravesamos desiertos espirituales. Porque su fidelidad no cambia según nuestras emociones. Y eso es algo que debemos recordar constantemente. Hay días en los que sentirás una gran paz. Hay días en los que sentirás una profunda alegría. Hay días en los que experimentarás una cercanía especial con Dios. Pero también habrá días en los que no sentirás nada extraordinario. Y aún así Dios seguirá contigo. Aún así Dios seguirá obrando. Aún así Dios seguirá guiando tus pasos. Porque su presencia no depende de tus sentimientos. Su presencia depende de su promesa. Y Él prometió estar con sus hijos. También debemos entender que el silencio puede convertirse en una escuela espiritual. Una escuela donde aprendemos paciencia. Una escuela donde aprendemos dependencia. Una escuela donde aprendemos humildad. Una escuela donde aprendemos a confiar más en Dios que en nuestras propias conclusiones. Porque cuando las respuestas tardan en llegar, algo queda expuesto. Queda expuesto aquello en lo que realmente confiamos. Si nuestra confianza estaba en las circunstancias, comenzaremos a desesperarnos. Si nuestra confianza estaba en nuestra capacidad para controlar todo, comenzaremos a sentirnos impotentes. Pero si nuestra confianza está en Dios, aprenderemos a permanecer firmes incluso mientras esperamos. Y esa firmeza tiene un valor inmenso,
porque una fe que solo funciona cuando todo es visible no necesita mucha confianza. La verdadera fe aparece cuando seguimos avanzando, aun cuando no podemos ver claramente el resultado final. Por eso Hebreos capítulo 11 describe la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Observa bien, no dice de lo que ya se ve. Habla precisamente de aquello que todavía permanece oculto, porque allí es donde la fe demuestra su fuerza. Y quizá hoy te encuentras exactamente en esa etapa. Tal vez llevas tiempo esperando una respuesta. Tal vez estás buscando dirección para una decisión importante. Tal vez has orado muchas veces acerca de una situación específica. Tal vez te preguntas por qué Dios todavía no ha respondido como esperabas. Si ese es tu caso, recuerda esto. El hecho de que no puedas ver lo que Dios está haciendo no significa que Dios haya dejado de actuar. Muchas veces el Señor realiza sus obras más profundas detrás de escenas. Mientras tú esperas, Él prepara. Mientras tú oras, Él obra. Mientras tú dudas, Él permanece fiel. Mientras tú intentas entender, Él sigue teniendo el control. Y llegará un momento en que mirarás hacia atrás y descubrirás algo sorprendente. Descubrirás que aquellos períodos que parecían silencio absoluto estaban llenos de la actividad invisible de Dios. Descubrirás que mientras pensabas que nada estaba ocurriendo, el Señor estaba alineando circunstancias, formando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para cosas que en aquel momento ni siquiera podías imaginar. Y entonces comprenderás que Dios nunca dejó de trabajar. Simplemente estaba obrando de una manera que tus ojos todavía no podían ver. Parte 6. Las voces que más frecuentemente confundimos con la voz de Dios. Uno de los mayores desafíos de la vida espiritual no consiste solamente en escuchar la voz de Dios. También consiste en aprender a... This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. Reconocer aquellas voces que intentan ocupar su lugar, porque la realidad es que cada día estamos expuestos a múltiples influencias. Hay voces que vienen de nuestras emociones, hay voces que vienen de nuestros temores, hay voces que vienen de nuestras heridas, hay voces que vienen de otras personas, hay voces que vienen de la cultura que nos rodea. Y si no desarrollamos discernimiento espiritual, podemos terminar siguiendo una dirección equivocada, creyendo que estamos siguiendo a Dios. Por eso es tan importante aprender a identificar aquellas voces que con mayor frecuencia generan confusión en nuestra mente. La primera de ellas es la voz del miedo. Esta es probablemente una de las voces más poderosas y más comunes. El miedo tiene una capacidad impresionante para disfrazarse de prudencia. Muchas veces una persona cree que está siendo sabia, cuando en realidad está siendo controlada por el temor. La voz del miedo siempre se enfoca en aquello que podría salir mal. Siempre imagina el peor escenario. Siempre exagera los peligros. Siempre minimiza las posibilidades. Siempre intenta convencerte de que permanezcas inmóvil. Cuando Dios llama a avanzar, el miedo dice, quédate donde estás. Cuando Dios llama a confiar, el miedo dice, controla todo. Cuando Dios llama a creer, el miedo dice, prepárate para fracasar. Y algo muy interesante es que el miedo rara vez grita. Muchas veces susurra. Habla constantemente, repite los mismos pensamientos una y otra vez. Con el tiempo, esas ideas pueden parecer razonables simplemente porque las hemos escuchado demasiadas veces. Por eso tantas personas terminan creyendo que Dios les está cerrando puertas, cuando en realidad son ellas mismas quienes nunca se atreven a caminar. Ahora bien, esto no significa que debamos actuar impulsivamente. La prudencia es importante, la sabiduría es importante, la planificación es importante, pero existe una diferencia enorme entre actuar con prudencia y vivir dominados por el temor. La prudencia analiza los riesgos,
El miedo magnifica los riesgos. La prudencia busca dirección. El miedo busca excusas. La prudencia escucha a Dios. El miedo escucha únicamente las posibilidades negativas. Por eso, cada vez que una voz interior intenta paralizarte completamente, conviene examinar cuidadosamente si proviene de la sabiduría divina o del temor humano. Otra voz muy común es la voz de la ansiedad. Esta voz tiene una característica muy particular. Siempre exige respuestas inmediatas. Siempre quiere resolverlo todo ahora mismo. Siempre transmite urgencia. Siempre produce presión. La ansiedad no sabe esperar, no sabe descansar, no sabe confiar. Quiere controlar cada detalle del futuro. Y precisamente por eso muchas veces nos aleja de la paz que Dios desea darnos. Piensa en cuántas veces has intentado resolver mentalmente una situación una y otra vez. Le das vueltas durante horas. Analizas todos los escenarios posibles. Repasas conversaciones. Imaginas resultados. Buscas soluciones. Pero mientras más piensas, más confundido terminas. La ansiedad promete claridad, pero normalmente produce más ruido. Promete control, pero genera agotamiento. Promete seguridad, pero alimenta la preocupación. Por eso Jesús habló tantas veces acerca del afán, porque sabía que una mente dominada por la ansiedad tiene dificultades para escuchar la dirección de Dios. La ansiedad siempre quiere correr delante de Dios. La fe aprende a caminar con Dios. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. Otra voz que suele generar mucha confusión es la voz de las heridas del pasado. Esta es especialmente peligrosa porque muchas veces opera de forma silenciosa. Las experiencias dolorosas dejan marcas. Todos hemos sido decepcionados alguna vez. Todos hemos sido heridos. Todos hemos enfrentado momentos difíciles. Todos hemos vivido situaciones que nos afectaron profundamente. Y cuando esas heridas no son sanadas correctamente, comienzan a influir en la manera en que interpretamos la realidad. Por ejemplo, una persona que fue traicionada repetidamente puede comenzar a desconfiar de todos. Una persona que sufrió rechazo puede asumir que siempre será rechazada. Una persona que experimentó fracaso puede convencerse de que volverá a fracasar. Entonces, cuando Dios abre una oportunidad, las heridas hablan. Cuando Dios muestra una posibilidad, las heridas responden. Cuando Dios llama a avanzar, las heridas recuerdan viejas caídas, y de repente la persona ya no está escuchando la dirección de Dios, está escuchando el eco de su pasado. Por eso la sanidad espiritual es tan importante, porque Dios no solamente quiere perdonar nuestros pecados, también quiere restaurar aquellas áreas heridas que siguen afectando nuestra manera de pensar. Quiere que dejemos de interpretar el presente a través del dolor del pasado. Quiere que aprendamos a ver la vida desde su verdad. Existe además otra voz extremadamente común en nuestra época, la voz de la opinión ajena. Vivimos en un mundo donde constantemente estamos expuestos a las opiniones de otras personas, familiares, amigos, compañeros, expertos, influenciadores, redes sociales, noticias, comentarios, consejos, críticas, expectativas. Y aunque algunas de estas voces pueden aportar sabiduría, también existe un peligro. Podemos llegar a depender tanto de las opiniones humanas que dejamos de buscar la dirección de Dios. Comenzamos a preguntarnos constantemente qué piensa la gente, qué dirán los demás, cómo reaccionarán otros, qué esperan de nosotros. Y poco a poco la aprobación humana empieza a ocupar un lugar que pertenece únicamente a Dios. La Biblia muestra que muchos hombres y mujeres de fe tuvieron que aprender esta lección. Noé construyó un arca, mientras otros se burlaban. Moisés enfrentó críticas constantes. David fue subestimado. Jeremías fue rechazado. Los apóstoles fueron perseguidos. Si todos ellos hubieran permitido que las opiniones ajenas dirigieran sus decisiones, jamás habrían cumplido el propósito que Dios tenía para ellos. Por eso debemos recordar algo. Los consejos sabios son valiosos, pero la autoridad final pertenece a Dios. Otra voz que frecuentemente confundimos con la voz divina es nuestro propio deseo.
Y aquí debemos ser muy honestos. A veces queremos algo con tanta intensidad que comenzamos a convencernos de que Dios también lo quiere. Deseamos una oportunidad, deseamos una relación, deseamos un resultado específico, deseamos una puerta determinada. Y debido a la fuerza de ese deseo, comenzamos a interpretar todo como una confirmación. Pero los deseos humanos pueden equivocarse. Por eso necesitamos humildad. Necesitamos estar dispuestos a decir: Señor, no quiero solamente lo que yo deseo. Quiero aquello que tú sabes que es mejor para mí. Esa oración requiere madurez, porque implica renunciar al control. Implica aceptar que Dios ve más lejos que nosotros. Implica reconocer que su sabiduría supera nuestra comprensión. Y precisamente allí comienza el verdadero discernimiento espiritual. Cuando dejamos de buscar únicamente aquello que queremos escuchar y comenzamos a buscar aquello que Dios realmente desea decirnos. Porque muchas veces la voz de Dios no coincide con nuestras preferencias inmediatas. A veces nos llama a esperar cuando queremos correr. A veces nos llama a perdonar cuando queremos guardar resentimiento. A veces nos llama a confiar cuando queremos controlar. A veces nos llama a permanecer cuando queremos abandonar. Y por eso resulta tan importante aprender a distinguir su voz de todas las demás. La buena noticia es que esto no depende exclusivamente de nuestra capacidad. El Espíritu Santo también nos ayuda. Dios no nos dejó solos intentando resolver todo mediante esfuerzo humano. Nos dio su palabra, nos dio su Espíritu, nos dio principios claros, nos dio sabiduría, nos dio la posibilidad de crecer en discernimiento, y cuanto más caminamos con Él, más evidente se vuelve la diferencia entre su voz y las demás voces que intentan influir en nuestra vida. Poco a poco, comenzamos a reconocer patrones. Aprendemos a identificar aquello que produce paz verdadera. Aprendemos a detectar aquello que nace del miedo. Aprendemos a distinguir entre la presión de la ansiedad y la dirección de Dios. Aprendemos a separar las heridas del pasado de la verdad del presente. Aprendemos a valorar la opinión de Dios por encima de la opinión de la multitud. Y entonces algo extraordinario empieza a suceder. El ruido que antes parecía imposible de controlar comienza a perder poder. Las voces que antes dominaban nuestros pensamientos dejan de tener la misma autoridad. Y en medio de toda esa transformación interior, la voz de Dios comienza a ocupar el lugar que siempre debió tener, el centro de nuestro corazón, el centro de nuestras decisiones y el centro de nuestra vida.